Hola, hola. Ya estamos iniciando con la grabación del video eh, tutorial para quinto grado. Vamos a ver el tema de el relato histórico. Es un tema que ya hemos venido abordando en temas anteriores. Vamos a entrar ya de lleno con el libro de texto para ir revisando las actividades que van a realizar en este tema. Bien, español quinto grado, vamos a explicar el tema que nos indica el libro de texto, que es el relato histórico, y nos vamos a ubicar en la página 8 de su libro de texto para revisar las actividades que vamos a realizar. Bien, ya estamos acá. Es el primer tema del bloque 1, dice reescribir relatos históricos para publicarlos. Bien, vamos a retroalimentar aquí algo muy importante, recordar qué sabemos acerca del tema. Dice lo que conozco, comenta con tu grupo qué relatos históricos has leído, dónde puedes encontrarlos y qué tipo de información proporcionan. ¿Cómo los distingues de un cuento, una novela, una leyenda, un artículo o una nota informativa? Bien, recordemos que un relato histórico es nada más y nada menos que una narración cronológica de acontecimientos reales del pasado. Quiere decir que lo que se narra en un relato histórico, pues, lógicamente está apegado a la realidad, ¿no? Son sucesos que formaron parte de la historia. ¿Cómo, dice la pregunta y analizando, cómo los distingues de un cuento? Un cuento, la diferencia que un cuento es una narración breve también, pero de ficción. No es lo que se aborda en un cuento, no es verdad. ¿Ok? Parte de la imaginación. Novela. La novela es una obra literaria eh, también que pertenece al género narrativo. ¿Ok? Pero tiene cierta extensión. Entonces, esa es la diferencia. Una leyenda. Una leyenda también es una narración de sucesos fantásticos que se transmiten de generación en generación. ¿Ok? Un artículo. ¿Qué es un artículo? Son textos escritos que tienen entidad propia y se publican junto a otros textos en un periódico. Ahí encontramos un artículo en un periódico, en una revista o en un libro también. Y una nota informativa. Es un escrito que permite informar a los lectores acerca de algún suceso que sea de interés público. Es decir, que pueda interesarle a la comunidad. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia. Cada tipo de texto es diferente. Ahorita lo que vamos a ver son algunos relatos históricos que ustedes tienen que leer para poder responder las preguntas que a continuación vienen. ¿Ok? Le decía, ¿no? Los relatos históricos eh, son narraciones, pero llevan un orden cronológico. Quiere decir que llevan una secuencia de fechas, ¿no? ¿Qué ocurrió primero? ¿Qué ocurrió después? ¿Qué ocurrió al final? Todo, todo eso va en un orden de acuerdo a cómo ocurrió cada acontecimiento. Hay una introducción donde se plantea de manera general el suceso, un desarrollo, cómo se presenta el suceso y una conclusión, cómo termina. ¿Ok? Entonces, ese es un relato histórico y está basado en algo real, algo que sí sucedió y que sucedió en algún momento de la vida, ¿no? En alguna etapa de la vida. Ok, bien, entonces tenemos acá algunos relatos. El primero dice Agustín de Iturbide. Nos habla de manera general eh, lo que hizo Agustín de Iturbide
y cómo se fue convertido en emperador de México. ¿Ok? Entonces es necesario leer este texto. Y viene otro que es la coronación del emperador Iturbide. En la siguiente página, que es la página 10. ¿Bien? Entonces hay que leer esos textos. Y a partir de ahí vamos a hacer unas actividades. ¿Ok? Vienen aquí unas actividades que ustedes van a realizar en su cuaderno, en este cuadrito. Voy a señalar qué preguntas son y que ustedes van a contestar a partir de la lectura previa de esos relatos históricos. ¿Ok? Entonces vamos a responder en nuestro cuaderno las preguntas que vienen aquí. Las voy a señalar por ahí para que ustedes las tengan aquí a la vista. Ok. Bien. Vamos a activar aquí algunos algunas herramientas para que yo pueda aquí señalarles. Bien. Contesta las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las preguntas que vamos a contestar? Son estas que por aquí estoy señalando. Y ustedes las van a escribir ahí en su cuaderno para que las respondan y tengan más espacio para responderlas. Voy a poner con rojo, creo. Con verde. Con azul, con verde creo que se ve más bien, resalta con morado. Bien. Ya que terminamos de leer los dos textos, el primero que aparece en la página 9, que se llama Agustín de Iturbide, y el otro que se llama La coronación del emperador Iturbide, vamos a responder unas preguntas que previamente ya les mandé y que son las mismas que aparecen aquí en esta página 10, aquí en el cuadrito de color salmón, melón, le podríamos llamar, ¿no? Entonces dice la primera pregunta: ¿cómo aparecen los sustantivos en el diccionario? ¿En singular o plural? ¿Cómo aparecen los verbos en el diccionario en infinitivo o conjugados? Bien, entonces, los sustantivos, ¿qué son los sustantivos? Nosotros ya conocemos que puede ser un sustantivo, puede ser una persona, una cosa, un animal. Por ejemplo, la palabra mesa, silla, son sustantivos, ¿ok? Entonces, todas esas palabras las vamos a encontrar en singular en el diccionario. No vamos a encontrar mesas, sino a la hora de consultar el significado de mesa, vamos a encontrarlo en singular, mesa, no mesas. Entonces, todos los sustantivos, cuando nosotros consultamos en el diccionario, los vamos a encontrar en singular. Por ejemplo, la palabra perro, así lo vamos a encontrar en el diccionario. No vamos a encontrar perros, que sería el plural, no lo vamos a encontrar así. Entonces, todas las palabras van a aparecer en singular. Acuérdense que singular es cuando hablamos de una sola cosa y plural cuando hablamos de dos, tres cosas. Por ejemplo, perro es singular y perros, agregándole la S al final, ya sería plural. Los verbos también de igual forma. ¿Cuáles son los verbos? Los que indican acciones, por ejemplo, correr, jugar, saltar. Todos esos verbos los vamos a encontrar en infinitivo. No los vamos a encontrar de forma conjugada.
¿Ok? Entonces, esa es la respuesta. Los verbos los vamos a encontrar en infinitivo. Los sustantivos los vamos a encontrar en singular a la hora de consultar el diccionario. Por ejemplo, el verbo jugaba, que está en copretérito, no lo vamos a encontrar así. Vamos a encontrarlo en su forma infinitiva, que sería jugar. Acuérdense que todos los verbos en infinitivo tienen la terminación ar, er o ir. ¿Ok? Bien. Dice la otra actividad, ya que contestamos esas dos preguntas que les acabo de comentar, dice, busca la definición de las siguientes palabras. ¿Cómo buscaría la definición de infestado? Tribunales, insignias y exilio. Infestado es un verbo, una palabra que ya está conjugada. Entonces no lo vamos a encontrar así en el diccionario. Lo tenemos que buscar en su forma infinitiva, que sería infestar. ¿De dónde procede esa palabra? ¿De qué verbo? Infestar. Entonces lo vamos a buscar en el diccionario y vamos a anotar su significado, que son algunas palabras que se manejan en el relato, en los relatos anteriores. Tribunales, ¿ok? Esa está en, si se dan cuenta, está en plural, tiene la S al final. Entonces, ya comentamos que no lo vamos a encontrar en plural, sino en singular. Entonces, lo vamos a buscar como tribunal. ¿Ok? Y vamos a escribir su significado. Insignias. Insignias. Insignias, de igual forma, está en plural y no lo vamos a encontrar así. Entonces, debemos buscarlo en singular, insignia. ¿Ok? Bien, entonces, ¿qué es una insignia? Bueno, entonces van a buscarlo en el diccionario. Yo le puedo adelantar que es un distintivo eh, o un objeto que se le entrega a una persona. Esa es una insignia. ¿Ok? Bien. Exilio. De igual forma no lo vamos a encontrar eh, de esa forma. Exilio. Vamos a analizar de qué verbo procede, ¿no? Exiliar. Revisamos y tal vez no lo vamos a encontrar como exilio, pero podemos buscar el verbo del cual procede esa palabra, que sería exiliar. Entonces, de esa forma vamos a encontrar esas palabras. Recuerden, algo muy importante, cuando no encontremos una palabra, un sustantivo en plural, pues tenemos que buscarlo en singular y de esa forma lo vamos a encontrar. Y un verbo, pues difícilmente lo vamos a encontrar conjugado. ¿Ok? Entonces lo debemos buscar en su forma infinitiva, ¿no? Por ejemplo, exilio, esa palabra procede del verbo exiliar, entonces vamos a buscar qué es exiliar. Es expulsar a una persona de su lugar de origen. Ok, bueno, entonces es la primera actividad que vamos a realizar. De ahí nos vamos a la siguiente página. En la página 11 vienen unas preguntas. Como ustedes ya leyeron la coronación del emperador Iturbide, fácilmente van a ustedes a contestar esas preguntas. ¿Dónde coronaron a Iturbide como emperador? ¿Ok? ¿Dónde lo coronaron? Hay que buscar la respuesta. Yo les puedo decir o les puedo adelantar que lo coronaron en el altar de la catedral. ¿Quién coronó a Iturbide? ¿Quién lo coronó? Hay que leer el texto. Si ustedes no se acuerdan quién lo coronó, hay que revisar nuevamente el texto. Y aquí nos dice, Mangino, el presidente del Congreso, colocó la corona sobre la cabeza del emperador. Entonces quiere decir que Mangino, el presidente del Congreso, coronó a Iturbide. ¿Ok? ¿Qué crees que sean las demás insignias imperiales? Por ahí ya comentamos que una insignia es un distintivo, un objeto que se le entrega a una persona. ¿Ok? Entonces, veamos que una de las insignias que le colocaron a Iturbide fue la corona y se le entregaron las demás insignias. ¿Cuáles serían las demás insignias? Pues se le entregó la espada, la capa, que lo atribuía como emperador, ¿ok? Joyas,
En aquella época, este, en ese tiempo, las joyas y las medallas de oro y plata eran algo muy importante para halagar a la realeza. Entonces, esas serían las demás insignias, las medallas de oro, las joyas de oro y plata que se le entregaron a Iturbide, la espada, la capa, que lo acreditaba como emperador de México. Entonces, esas serían las demás insignias imperiales. ¿Ok? Bueno, entonces están muy sencillas las actividades. Estamos analizando el relato histórico y ustedes van a ir respondiendo en su cuaderno a esas preguntas que les estoy comentando. Bien. De ahí nos vamos a ir a la lectura del texto de la página 12. De igual forma, tenemos que leer ese texto que se llama Agustín de Iturbide, cuál fue su delito, y contestar las siguientes preguntas en su cuaderno. Dice, ¿por qué causas fracasó el imperio de Iturbide? ¿Ok? ¿Por qué causas fracasó? ¿Por qué no llegó a triunfar su imperio? Acuérdense que su imperio lo inició en 1822, cuando ya termina la guerra de independencia, en 1821, 22, prácticamente duró como 9 meses, un año, y no prosperó. Entonces, ¿por qué causas fracasó el imperio? Hay que leer también por qué. Acuérdense que veníamos de una etapa de una guerra de 11 años y el país no tenía recursos económicos. ¿Qué consecuencias trajo la reducción? Dice la otra pregunta, la voy a sombrear. Entonces la primera pregunta es esta. ¿Por qué causa fracasó el imperio? ¿Qué consecuencias trajo la reducción o eliminación de impuestos y cargas tributarias para el gobierno de Iturbide? Prácticamente pues no tenía dinero para echar a andar al gobierno. ¿Por qué las ideas de Iturbide y las de los partidarios de la República eran incompatibles? Para responder esta pregunta, recuerda la diferencia entre monarquía y república como sistema de gobierno. Bien. ¿Por qué eran las ideas de Iturbide con las de los republicanos? No coincidían. Dice ahí, eran incompatibles. ¿Qué quiere decir eso? Que no coincidían. ¿Ok? Entonces, ¿a qué se debía eso? Que lo estoy sombreando de rojo, estas preguntas que ustedes van a contestar. Porque eran prácticamente opuestas, ¿no? Iturbide quería formar su imperio y prácticamente todo el poder recaía en el emperador. Él tomaría todas las decisiones eh, de gobierno. En cambio, los republicanos, ellos querían un país donde no únicamente una persona tomara el poder, sino que estados, los estados fueran independientes y tuvieran su propio gobierno, su propio poder legislativo, como es actualmente. Que cada estado tiene su gobernador, cada estado tiene su congreso y toma sus decisiones. Esa era la propuesta de los republicanos, pero en cambio de Iturbide no quería eso, él quería ser la máxima autoridad y que todas las decisiones las tomara el emperador. ¿Ok? Entonces eran totalmente opuestas sus ideas. Bien, entonces esas son algunas preguntas que ustedes van a contestar. Y que van a ir respondiendo. Bien, entonces vámonos más abajo. Hay un texto
Sobre el mismo tema que dice ahí, movimiento a favor del imperio, los que apoyaban a Iturbide realizaron un movimiento para que él asumiera el mando, que para que él se convirtiera en emperador de México. Y había grupos que estaban de acuerdo que México tuviera un, este, una forma de gobierno imperial como actualmente existen algunos países como Inglaterra, como España, que tienen sus reyes. Entonces, ellos que estaban a favor y eran prácticamente los conservadores, la iglesia, que ellos querían mantener sus privilegios en aquella época y por eso ellos querían imponer ese tipo de gobierno, pero había personas que no estaban de acuerdo con esa forma de gobierno. Entonces los partidarios de Iturbide, una parte de los monarquistas y el clero empezaron a trabajar para la coronación de Iturbide. Como emperador, en el convento de San Hipólito se llama el regimiento de infantería número 1 al que se había incorporado el de Celaya. Y en la noche del 18 de mayo de 1822, después del toque de retreta, el sargento Pío Marcha hizo tomar las armas a la tropa proclamando el nombre de Agustín I o Agustín I, y varias partidas salieron proclamando por las calles el mismo nombre, mientras otros en los barrios hacían levantar al pueblo por la misma razón, derramándose por las calles con atronadores gritos y asaltando los campanarios. Entonces se escuchó un repique a vuelo y el estallido de 1000 cohetes. Iturbide, que estaba al tanto de todo y lo fomentaba, porque él sabía, ¿no? Ocultamente mandó a llamar a varios generales para pedirle su opinión si admitiría o no la corona, si aceptaría o no. Y le aconsejaron que así lo hiciera. Y el Congreso fue convocado para la mañana del día siguiente, 19 de mayo, por medio de su presidente Catarines, quien fue uno de los que estaban en la conferencia. Está otro texto sobre el mismo tema. Y vamos a contestar la pregunta, ¿quiénes querían la coronación de Iturbide? Claramente lo estoy diciendo, ¿no? Los partidarios, los que apoyaban a él, eran los monarquistas y el clero, la iglesia. ¿Qué opinaba Iturbide del motín? Pues él lo fomentaba, ¿no? Él motivaba a sus seguidores a que realizaran estos actos para que él asumiera la corona, para que él se proclamara primer emperador. ¿Por qué fue convocado el Congreso el 19 de mayo de 1822? Porque deseaban hacer que Iturbide asumiera la corona, admitiera la corona y se convirtiera en el primer emperador. Entonces fue el inicio del imperio de Iturbide en 1822 y en 1823 finalmente ya no termina ese imperio porque había grupos que se sumaron a la lucha para derrocar el imperio de Iturbide y estos eran los que estaban a favor de una república federal. ¿Ok? Bien. Vamos a ir contestando esas preguntas. Las voy a subrayar, las voy a sombrear para que ustedes las vean. Esas vamos a ir contestando. De ahí nos vamos a ir a la siguiente página. No son muchas las actividades que vamos a hacer aquí en este libro. Viene aquí que nosotros reconstruyamos un hecho, las causas y consecuencias. En un relato histórico vamos a encontrar que está compuesto de causas y consecuencias. Por ejemplo, dice ahí, una causa, se rumoraba que el Congreso pretendía disminuir el número de militares. ¿Cuál fue la consecuencia? Los militares organizaron un motín para proclamar a Iturbide emperador. Ok, entonces ellos fueron los que apoyaron a Iturbide. Otra causa, dice, Iturbide redujo y eliminó varios impuestos a quienes lo habían apoyado. ¿Cuál fue la consecuencia de eso? Que no contó con el dinero necesario para su gobierno.
Entonces, eso lo vemos a la hora de leer los relatos. Están compuestos de causas y consecuencias. Bien, finalmente, en la página 14, creo que ya estamos ahí. Ya me fui muy adelante. Vamos a copiar una información en su cuaderno que es necesario que ustedes la tengan. Del fichero de saber, de este cuadrito que está de color morado ahí. Vamos a copiar el primero y el último párrafo, que es muy importante porque vamos a seguir trabajando con este tipo de palabras. Dice en los textos, esto lo voy a sombrear también, que es lo que vamos a copiar. En los textos hay algunas palabras que indican el tiempo o el momento en que ocurrieron los hechos narrados, por ejemplo, luego, después, inmediatamente, al final y apenas. Estas palabras se denominan adverbios de tiempo o nexos temporales. Vamos a copiar esa información. Y nosotros al leer los textos vamos a leer los relatos, vamos a encontrar esas palabras que son adverbios temporales, adverbios de tiempo, nexos temporales. Y también vamos a copiar esta información que dice las fechas, por ejemplo en 1822, o periodos entre 1821 y 1824 también indican temporalidad y sirven para saber el orden, cómo ocurrieron los sucesos y el tiempo en que acontecieron los hechos. Entonces esa información vamos a copiarla en el cuaderno de español. Ok, entonces eso es muy importante que lo tengamos para que nosotros recordemos esa información. Ok, bien. Entonces, algo muy importante también que nos señala aquí es el uso de las comas. Uno de los usos de las comas es para separar cosas, cualidades o características en listas o enumeraciones. Revisa el texto de la página 9 y observa de qué otras maneras se emplea la coma. Por ejemplo, más tarde se fue nombrado presidente de la regencia, que fue compuesta por 5 individuos en lugar de 3. Ahí hay un ejemplo donde se están utilizando las comas. Ok, las comas también nos sirven para separar oraciones. Eso es muy importante. Las comas, aparte de usarse eh, como actualmente o como hemos venido conociendo, que separábamos un listado de cosas, características, también nos ayudan a separar oraciones y ese es el ejemplo que nos está señalando aquí en la parte de abajo. En el texto de la página 9 nosotros podemos ver el uso de las comas. ¿Ok? Entonces, y vamos a encontrarnos ahí que se están separando algunas oraciones con comas. Bien, hasta ahí estaríamos finalizando con las actividades. No son muchas las actividades que van a realizar, porque este tema pues ya lo hemos abordado en temas en algunas actividades anteriores. Entonces son pocas las actividades que van a realizar. La primera actividad que van a realizar, vamos a hacer un recuento, pues van a leer los relatos históricos de la página 9 y 10. Ok, van a leer los relatos históricos de la página 9 y 10 para poder contestar las preguntas. Ya les mandé por ahí las preguntas y las tengo aquí sombreadas con color verde, que es como, la pregunta sería cómo aparecen los sustantivos en el diccionario, en singular o plural. ¿Cómo aparecen los verbos en el diccionario, en infinitivo o conjugados? Después buscar
las palabras en el diccionario: infestar, tribunal, insignia y exiliar, ¿no? Acuérdense que nos vamos a encontrar en su forma infinitiva del verbo de cuál proceden esas palabras, o si son sustantivos en singular. De ahí vamos a leer el texto, perdón. No, las preguntas, vamos a responder estas preguntas. No las he sombreado, las voy a sombrear. Las vamos a responder a partir de la lectura del relato de la página 10. Son 3 preguntitas. ¿Dónde coronaron a Iturbide como emperador? ¿Quién coronó a Iturbide? ¿Qué crees que sean las demás insignias? Ya lo comentamos. Y de ahí nos vamos a leer este texto. Agustín de Iturbide, ¿cuál fue su delito? Contestamos las preguntas. Son 3 preguntas que vamos a contestar en su cuaderno. Movimiento a favor del imperio. Vamos a contestar estas preguntas que vienen aquí. Estamos analizando sus relatos históricos. Y por último vamos a copiar el primer párrafo del fichero del saber y el último párrafo donde nos habla sobre los adverbios de tiempo y los conectores temporales. ¿Ok? Las fechas. Bien, entonces hasta ahí finalizamos con las actividades de quinto grado, y cualquier duda que ustedes tengan, pues estamos al pendiente. Me pueden contactar por medio de el WhatsApp. Bueno, hasta luego.